Buenas, inversores. El día de ayer, el nuevo ministro de Economía, Caputo, anunció algunas medidas que va a tomar y vamos a estar hablando con Juan Manuel Carnevale, como hacemos siempre, un poquito sobre estas medidas. Así que vamos de ya con la primera pregunta, Juan, si te parece, y se habló de una devaluación muy fuerte del dólar oficial y mi pregunta es, en base a todas estas medidas y esta más bien en particular, ¿qué va a pasar con todos los dólares paralelos, con el Blue, el Bolsa SSL, el Cripto, etcétera? Bueno, Ariel, lo primero que tenemos que saber es que el dólar oficial va a pasar a valer 800 pesos. El dólar importador, que aparte de estos 800 pesos se le cobra lo que se llama impuesto país, va a tener un impuesto país del 17,5%. Significa que una persona que quiere importar va a tener que pagar 960 pesos aproximadamente para poder importar. Por otro lado, el exportador va a poder vender el 80% de sus dólares en el dólar oficial de 800 pesos, pero va a poder vender el 20% en dólar cambio. Eso va a hacer que el exportador va a tener un dólar de aproximadamente también 850-860. Estos son los dólares de arranque. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los dólares paralelos? Muy probablemente van a subir. No al 100%, o sea que la brecha sea del 100%, o sea que no van a ir a 1.600 pesos, pero probablemente tengan un salto, yo calculo, a la zona de 1.200, 1.300 pesos. Todos los dólares se van a mover o se tendrían que mover a esa zona y como Caputo lo que hace en esta regularización, lo que hace es dejarle a los exportadores la posibilidad de que vendan dólar cable, está generando que entren dólares de las exportaciones al mercado financiero. Esto que ya lo venía haciendo Massa y le fue muy bien y pudo contener los dólares, lo que va a generar es que con un dólar más atractivo haya más venta de divisas por parte de los exportadores, que a su vez deberían tener más incentivos para exportar y de esa manera bajar de a poquito los dólares. Yo creo que, debo repetir, los dólares libres tienen que ir en la zona de 1.200, 1.300, no en el primer día, pero en el corto plazo, y en la medida que estas medidas empiecen a funcionar, los dólares van a ir bajando. Yo te la hago corta. De acá a marzo veo un escenario, de marzo en adelante veo otro. Todo lo que vos viste ayer fueron medidas que toma el gobierno para frenar una hiper, como lo explicó Milei y como lo explicó Caputo. Ahora, este no es el plan económico. El plan económico va a arrancar en marzo, ¿sí? Cuando tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario, que hoy está caído, cuando tengamos el ingreso de la soja, que la soja se empieza a liquidar a fines de febrero, cuando tengamos el blanqueo, que ya, digamos, está en el Congreso, el tratamiento de algo que va a permitir recaudar mucho dinero y hacer que la economía en volumen crezca, cuando tengamos el superávit energético, que, digamos, ya estamos exportándole a Chile, y cuando tengamos los precios de la economía, y yo te hablo de precios, salarios, dólar, todos son precios, un poco más sincerados. Así que de acá a marzo vamos a seguir teniendo dólares libres y muy probablemente los dólares libres en la zona de 1.200, 1.300. Seguramente las restricciones, la normativa, eso lo van a ir aflojando en el transcurso de las semanas, pero vamos de vuelta, esto no es definitivo, esto es la primera parte, es la pelea para frenar y evitar una hiper. El plan económico arranca en marzo con los dólares y con la regularización de todo. Y a partir de ahí yo creo que vamos camino o a una convertibilidad, como te vengo diciendo hace rato, 1.000 a 1, o a algún esquema en donde de alguna manera se unifique el tipo de cambio y desaparezcan el dólar MEP, el dólar cable. Por ahora, dólar MEP, dólar cable, y creo yo que van a estar en la zona de 1.200, 1.300. Clarísimo, clarísimo, Juan, como siempre. Y, digamos, en base a esto también algo que mencionabas vos, era esta hiper, ¿no? O sea, se había mencionado, había dicho el ministro Caputo, una inflación, puso el ejemplo de 15.000%, ¿no? Y en base a esto, claro, se entra mucho miedo en los argentinos por decir, bueno, si esto llega a fallar, si no salen bien los planes y las medidas que se están tomando, entonces vamos a llegar a esa hiper. Por lo cual, más adelante te quiero preguntar del tema salarios, cómo los ves, qué va a pasar, cómo van a impactar, si van a poder seguir o no la inflación, al menos en una parte, pero antes de llegar a eso, quiero preguntarte
respecto a esta inflación, o cómo vos ves la inflación para los próximos meses. Obviamente se espera que sea mayor, más elevada que lo que veníamos teniendo, pero ¿cómo ves vos este tema tanto de la inflación como de una posible hiper? La inflación es algo inevitable. ¿Por qué? Vamos de vuelta. Si esta botella de agua en Uruguay, en Paraguay, en Chile vale $1, acá tiene que valer $1, no puede valer 50 centavos. Si un auto en Uruguay, Paraguay, Chile o una rueda valen $100, acá no pueden valer 200. Entonces, vamos camino a un sinceramiento, a una nueva situación en donde los precios locales y los precios internacionales van a tener que converger. Primero tenés que decir cuál es la verdad de cuál es el tipo de cambio. Cuando ya tenés el tipo de cambio y el dólar, los precios internacionales, acá tenés los precios en pesos y este camino es inevitable. ¿Por qué? Porque es necesario para poder sincerar todo. ¿Vamos a ir a una hiper? Yo creo que no. Creo que las medidas que están tomando van en el camino correcto. Yo siempre digo que hay que apoyar a los nuevos gobiernos. Milei lo que dijo en su campaña lo está cumpliendo. Después, si querés, hablamos de la velocidad de las cosas que quiere imponer Milei. Pero Javier Milei dijo, señores, hay que hacer un ajuste para evitar una hiper. Y va camino a hacer este ajuste. O sea, el tipo lo que dijo lo está cumpliendo. ¿Los precios van a subir? Sí. ¿Vamos a tener una inflación muy fuerte en los próximos 3 meses? Sí. Como dijo el mismo presidente, ¿puede llegar a tener meses de hasta el 40% mensual de inflación? Sí. ¿Por qué? Porque si se sacan los subsidios a la energía, si se sacan los subsidios al transporte, está claro que parte de este reacomodamiento de precios locales a precios internacionales se va a dar en el corto plazo. Entonces, yo no creo, como habían dicho, que se tarde entre 18 y 24 meses en regularizar todo. Creo que la velocidad del ajuste por la necesidad que tiene Argentina va a ser mucho más rápida y creo que en 6 a 9 meses, fíjate lo que te digo, vamos a tener todos los precios sincerados. Acordate que el precio más importante es el dólar. Y el dólar, como te dije, creo que se va a liberar definitivamente a partir del mes de marzo, pero lo que se está haciendo va camino a frenar la hiper. ¿Va a venir hiper? No. Vamos a tener inflaciones del 30-40% mensual, diciembre, enero, febrero, y sí, vamos a tener una hiper, pero no significa descontrol. Significa precios internacionales con el dólar de verdad, precios locales en pesos, bueno, tenemos que ir al mismo nivel. ¿Por qué? Porque después te voy a hablar de salarios, pero lo primero que tenemos que hacer es sincerar la economía para poder empezar a crecer, para cortar con un montón de cosas de el que trabaja es un sonso, el que no trabaja es un vivo, el que estudia es un tonto, el que no trabaja y ni trabaja ni estudia es vivo. Se está cortando con mucho de. No va a haber hiper, creo yo, sí inflaciones de acá a marzo, 20, 30, 40% mensual, y vamos de vuelta. Si estamos camino a sincerar los precios, lo mejor que se puede hacer dentro de lo que se puede hacer es hacerlo lo más rápido posible. Genial, genial, Juan. Pasemos ahora, como decíamos, vamos a hablar en un ratito de salarios, que me parece uno de los temas más importantes, pero con esto que vos vas mencionando, es interesante, por ejemplo, cómo poder cubrirnos ante esto, cómo podemos resguardar nuestros pesos contra una posible inflación del 40% en un mes o más. Por lo cual, obviamente, la alternativa que a muchos se les debe venir a la cabeza es, por ejemplo, los bonos SER, que están atados, están sujetos al comportamiento de la inflación. También pueden estar los bonos Dollar Link, que sigan el tipo de cambio oficial, a poder aprovecharlos en este momento, tal vez antes de que el dólar oficial pegue esta suba. Entonces, bueno, en definitiva la pregunta es, ¿qué ves vos a futuro para este tipo de bonos? Tanto los SER como los Dollar Link. Bonos. 2 puntos, decía mi profesora de lengua. Ahora se dice práctica de lenguaje, nosotros le decíamos lengua. Bueno, los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial tienen una particularidad. Son bonos que dan una tasa de interés muy baja, 0,1%. Los más, entre paréntesis, locos te dan 1%. Si vos tenés un bono Dollar Link, que, digamos, el próximo salto, que puede ser de 800 a 1000, lo vas a tener recién en marzo, significa que vos vas a tener un bono rindiendo 0%,
durante 3 meses que la inflación, digamos, crucero, va a ser del 100%. Significa que los bonos dólar link hoy claramente no aparecen como una alternativa para cubrirse de lo que viene. La pregunta es, ¿y entonces? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Y dónde está el Chapulín Colorado, no? Y vos decís, bueno, Juan me dice que lo que más va a venir es inflación. Bueno, sirven los bonos que ajustan por inflación. Y mirá, lo primero que tenés que saber es que todo lo que es la parte corta, TX24, TX25, TX26, subió mucho, está caro. Y la parte larga no la quiere nadie. Gran parte de los bonos que ajustan por inflación, cerca del 70%, están en manos de organismos públicos y semipúblicos. Significa que, teniendo en cuenta que Argentina tiene 2 pelotas que ajustan y crecen, que son, vamos a decirlo así, los plazos fijos, y por otro lado, los bonos que ajustan por inflación, no vaya a ser cosa que te digan, estos bonos que ajustan por inflación, te los cambio por un bono a 5 a 10 años en dólares. ¿Por qué? Porque el presidente dijo muy claro, el problema más grande que tiene Argentina son las LELIQ, o sea, esa pelota de pesos que son los depósitos, pero que también son los bonos que ajustan por inflación y que ajustan por tipo de cambio oficial, lo que se llaman los bonos indexados, que hay que desarmar. Entonces, sí, es cierto, los bonos van a ser la mejor opción. Ahora la pregunta es, ¿va a venir un canje de deuda sobre esos bonos? No lo sé, pero está claro que es uno de los temas a solucionar y que hoy esté reunido el ministro Caputo con los principales banqueros de la Argentina, te da la pauta que esas 2 cabezas que yo te digo de esta pelota que indexa, ¿sí? Que son los depósitos, bonos que ajustan por inflación y bonos que ajustan por tipo de cambio oficial, hay que desarmar. ¿Cómo? Y probablemente con un canje. Particularmente, siempre que hay digamos, vos sos minorista, podés no participar del canje. El tema es que si dentro de 3 meses necesitas la plata, yo no sé si vas a tener la posibilidad de vender. ¿Por qué? Porque el mercado se va a achicar mucho, ¿sí? Si hay un canje y estos bonos tienden a desaparecer. Dentro de esto, lo otro que hay son los bonos que ajustan por dólar duro, ¿sí? Los AL y los GD. Los bonos AL y GD, que vos sabés que yo los vengo recomendando y vengo diciendo, señores, es el mejor resguardo de todos. Primero digo, Argentina va a cumplir sus compromisos. Vamos de vuelta, es un anuncio que hizo el presidente. Argentina va a cumplir los compromisos, sobre todo los internacionales. Por otro lado, hoy Argentina está pagando intereses del 1,5%, 2% anual en esos bonos. Si hiciéramos un canje, tendríamos que canjear y pasar de pagar el 1,5% a pasar a pagar cupones del 10%. No le sirve al país renegociar esa deuda. Y a su vez es barata de mantener, porque tenés que pagar ahora el 7 de enero 1.500 millones de dólares de intereses y hasta julio no tenés que pagar nada. Y teniendo en cuenta todos los dólares que van a entrar al país, esa deuda tiene mucho por crecer. Todos los anuncios que se hicieron, todos, son de alguna manera bien vistos por los inversores de bonos. Y hoy yo creo que en el segmento bonos es donde más plata podés ganar. Te decía que convenía el AL30 antes de los altos cambiarios, antes de la suba de precios. Bueno, el AL30, el AL41, cuando se dé muy probablemente un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, cuando el 7 de enero suban, paguen los intereses a lo que se llama a los acreedores privados, justamente a los AL y a los GD, y se siga avanzando en la reducción del gasto público. Eso va a hacer que el precio de los bonos tenga un salto significativo. Que nadie se asuste que estos bonos, los AL y los GD, valgan 60 o 70 dólares para fines del 2024. Y hoy están en niveles de 36, 37, 38 dólares. O sea, todavía hay mucho margen para que los bonos suban. Vos me vas a decir, ¿y se le gana a la inflación ganando esto en dólares? Mirá, el bono en dólares te va a dar lo que yo creo que es un salto de niveles de 36, 37 a 60 en un año. Y donde el dólar se
se sincere y pase, ponele, de 800 a 1000, pero sea un dólar abierto, es muy probable que tengas esa ganancia. Ahora, la pregunta es, ¿vos con eso le ganás a la inflación de corto plazo? No. La pregunta es, ¿hay dónde cubrirse de la inflación? Y mirá, en mercaderías. Obviamente ya la mayoría de la gente subió los precios, pero la mejor manera de cubrirte de la inflación es comprando mercaderías. Es lo que se dice adelantar consumo. O sea, si yo tomo 3 botellas por mes, bueno, me compro 9 y guardo 6, ¿sí? Esa es la forma que tengo en el corto plazo de, de ganarle a la inflación. Lo otro que hay es, viendo cómo se desenvuelve el mercado, si hay préstamos a tasas bajas, a tasas por debajo de la inflación, tomar préstamos, tasa fija, por debajo de la inflación, y con ese dinero hacer otras inversiones. Eso es más sofisticado, pero vos me decís, ¿dónde vas a ganar? Yo creo que bonos que ajustan por inflación debería venir un canje. Y si te quedas, que va a ser voluntario, si te quedas con esos bonos, tal vez te quedes sin liquidez. Los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial ya pasó. Y yo quiero ver quién te compra un bono que con una inflación del 20, 30, 40% mensual te rinde en cero. Yo no te los compro. Los bonos que ajustan en dólares, digamos los AL y los GD, tienen una gran suba en dólares y un rendimiento que es imposible de ganar en cualquier mercado normal. Pero sin embargo, no sé si me va a alcanzar esa ganancia para cubrirme de la inflación. O sea, de la inflación, de los cuernos y de la muerte no se salva nada. Espectacular, Juan, clarísimo como siempre. Y quiero preguntarte ahora, en el sentido, bueno, justamente todo esto que vas mencionando, lo de la inflación que vamos a tener, querramos o no, es, digamos, todas las medidas que se anunciaron ayer y la inflación que vamos a tener, ¿a quiénes es a quienes vos considerás que más afectan o como se dice generalmente, quién paga todo esto? Mirá, ¿quién paga los platos rotos? Me parece que, como quien diría, entraron todos en el baile y acá todos vamos a pagar los platos rotos de muchos años de desidia de hacer las cosas mal. Esa es la realidad. Vos me decís, ¿qué pasa si se aumentan las tarifas? Y la gente que vive en el AMBA va a tener que pagar tarifas muy altas. Y vamos de vuelta, la persona que ganaba 500.000 pesos y pagaba 5.000 pesos de luz, capaz que ahora va a tener que pagar 20.000 pesos de luz, ¿sí? Y su salario va a reducir su poder adquisitivo, está claro eso. Si pasa lo mismo con el transporte, también lo mismo con la energía. Eso va a generar una inflación que los salarios no van a poder acompañar. Muchas veces uno tiene que aprender a leer las cosas que se dicen por arribita, como decía mi abuela. Y la realidad es que si vos trabajás con el presupuesto 2023 ajustado por la inflación de 2023, si tenés, vamos a redondear, una inflación del 150 y el año que viene vas a tener una inflación del 300, significa que tu salario, digamos, tu presupuesto 2023 va a ser muy inferior a lo que necesitas. Ese es el verdadero ajuste de Javier Milei. Por eso es que muchos gobernadores ya están tratando de ajustar sus gastos y la propia dinámica inflacionaria, el propio salto inflacionario va a hacer que todos los presupuestos en pesos hagan que la clase política, como él decía, pero ojo, cuando se habla de clase política se habla de empleados públicos, ¿sí? Porque yo todavía no vi que digamos, diputados y senadores pasen a tener, digamos, gastos como se tienen en otros países de Europa, no te digo de la región, de Europa, que sean 5 veces más baratos de lo que son, lo que se dice la casta. Pero sí va a haber una fuerte reducción en todo lo que es el salario público, va a haber una fuerte, que no te extrañes, congelamiento de salarios, va a haber una reducción leve, pero reducción al fin de todo lo que es empleado ñoqui, empleado político. Vamos de vuelta, en la justicia en primera instancia dice que no te pueden echar, pero hay 2 fallos de Suprema Corte que si vos demostrás que el pibe no trabaja, Suprema Corte te da la razón a vos, ojo, o sea, le da la razón a la nación.
Y con eso, lo que te estoy diciendo es que la clase media va a tener que pagar una serie de impuestos, sobre todo tarifas altas. Las clases bajas van a ser los que más van a sufrir la inflación. El sector industrial, al tener un aumento de costos y al entrar en una recesión, la va a pasar mal en los primeros 6 meses. Después va a venir una recuperación muy, pero muy importante. Acuérdate que yo soy muy optimista, porque la pregunta es, ¿había alternativa a esto? Y la realidad es que no. Y es preferible que lo haga alguien que está convencido que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y es una persona de bien, y lo primero que dice es cortemos con la obra pública, que sabemos que ahí siempre estuvo el tongo de los políticos, y de esa manera llegar a no un equilibrio fiscal, vamos a tener un superávit fiscal, porque todo lo que se está haciendo es no para llegar al equilibrio, esto es para llegar a un superávit de 3 a 5 puntos del PBI, que vamos de vuelta. Ahora la vamos a pasar todo mal. Vamos de vuelta. Clase media va a tener que pagar tarifas que son las tarifas de verdad. Clase baja se va a comer la inflación de lleno. Por más que le den tarjeta alimentar, se va a comer la inflación de lleno. Los jubilados se van a comer la inflación de lleno, más allá que Milei los quiere cuidar y que van a venir aumentos por decreto. Es muy difícil esquivarle a esta pelota. El sector público claramente es el más perjudicado, y el problema que veo de frente es cómo van a manejar el sector público provincial con el sector público nacional los agujeros que hay en el medio. ¿Y qué van a hacer los gobernadores cuando vengan esos agujeros? Acuérdate que Milei es de la teoría de volver a la constitución de Alberdi, en donde las provincias, no existía coparticipación y las provincias se autofinanciaban. Entonces, de alguna manera es, muchachos, miren, se licuó todo. Yo trabajo con el presupuesto 2023. Yo te doy lo que dice la norma. Arreglaste vos, loco. Y de alguna manera te está llevando a la constitución de Alberdi, que está muy buena. Hay toda una historia muy linda de unitarios y federales con la constitución de Alberdi. ¿Qué pasa cuando Urquiza le pide a Alberdi, que teóricamente eran unitarios y federales? Flaco, vamos a ser un país en serio. Y ya desde el fondo, lo que busca Milei es de alguna manera que las provincias se autosustenten y claramente que baje el gasto. Gasto público provincial, gasto público nacional. Vamos de vuelta, hay que generar mucho trabajo para, de alguna manera, generar que la gente que va a salir del sector público, porque no le conviene, porque no le alcanza, o porque no le corresponde, se inserte al sector privado. Yo creo que el problema más grande que tiene Argentina es la falta de capacitación de la gente, los burros que son los pobres pibes de 18, 20 años, gente que no estudió o que le regalaban el título, anda tranquilo que no pasa nada, iban en pedo al colegio, y eso se va a notar ahora, porque ahora hay que trabajar. Vamos de vuelta, sigo siendo muy optimista con Argentina, pero ojo que la persona de bien la va a pasar mal si querés, o se va a tener que apretar los pantalones 6 meses, 9 meses, va a ser un par. Una vez que eso pase, lo que viene va a ser muy pero muy parecido a lo que se vivió en convertibilidad, pero a diferencia de la convertibilidad, sustentable. ¿Por qué? Porque vamos a tener superávit fiscal y superávit comercial, cosas que en convertibilidad no tuvimos ninguna de las dos, y por eso terminó mal. Si volvés a ese esquema, sincerando los precios y dándote cuenta que tenés uno de los 4 países más ricos del planeta en recursos naturales, la tenemos que pasar todo muy bien, pero tenemos que salir de esta mecánica que por un lado es dejar de mentir con precios, dejar de mentir con dólar, decir la verdad, flaco. Che, loco, estás gordo, tenés que ir a correr. Te da el colesterol como el traste, la diabetes como el traste. Y bueno, y si mañana dejás de comer vas a tener hambre. Porque no es que dejás de comer, tenés que comer menos. Cuando salgas a correr te van a doler las rodillas, te va a doler todo, pero dentro de 3 meses te vas a sentir muy bien. Y dentro de 6 meses, cuando todo el mundo te diga, che, loco, mirá cómo bajaste esos 30 kilos que tenés de más, y el médico te diga, te felicito, bajaste el colesterol, bajaste el triglicéridos, vos vas a ser una persona nueva. Lo que nos viene ahora a los argentinos es eso, es decir, che, tenemos 30 kilos de más, colesterol, diabetes, tenemos todo. Tenemos que empezar a dejar de comer y tenemos que hacer las cosas bien. Son 6 meses, 9 meses, pero no queda otra. Si no, la hiper es la otra forma de solucionar esto. El presidente está trabajando para evitar la hiper. Si nos ponemos todo de culo, si hacemos todo cagada, y sí, vamos a terminar allí. Si va
esto camina, que yo creo que va a caminar, es muy probable que se evite la hiper, pero de vuelta hay que sincerar los precios. Y mi problema, mi preocupación es toda la gente que no está capacitada de cara a este nuevo país, que para eso es tan importante, digamos, el Ministerio de Desarrollo Humano, de Capital Humano, que se tiene que encargar de insertar a toda esta gente que, digamos, le pagaron por tener hijos y no trabajar durante tantos años. Pero vamos de vuelta. Y el santo que viene es positivo. No hay que tenerle miedo a decir la verdad y a hacer las cosas. Totalmente, Juan. Y de hecho, bueno, ahí como para sumar dos cositas que me gustaría es, respecto a lo que decías de la pésima educación que hay. Yo cuando terminé el secundario, que no fue hace tantos años, la realidad es que sí, te das cuenta de lo mal educados que estamos los jóvenes. O sea, realmente pésima la educación pública, al menos la que tuve yo, paupérrima, o sea, realmente muy mala. Y después sumando a lo último que decías bueno, que vamos a pasar obviamente meses complicados, pero porque hay que pasarlos, o sea, es que no hay otra, si no íbamos a seguir así, en algún momento los íbamos a pasar y seguir peor, entonces es normal que lo pasemos, pero sí me parece interesante destacar que esto no tiene que ver con inversiones, pero siempre me gusta dejar este mensaje, y es que en las crisis están las mejores oportunidades, así que si te quedás desempleado por lo que fuera, o llegás a tener un problema, lo que sea, rebuscártela, y eso los argentinos lo hacemos bastante bien, es lo que probablemente mejores frutos te vaya a dar. Así que obviamente a nadie le gusta pasar por una crisis, pero bueno, ahí van a estar las oportunidades. Más allá de eso, Juan, pasar ahora al mercado accionario. ¿Cómo lo ves vos? Ya una de las últimas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo ves a futuro el mercado accionario? Tal vez 2024 o en adelante. Ariel, mira, todo lo que es acciones, te lo pongo en números redondos. Ponle que el Merval ahora está en $900.000. Para fin de 2024 va a estar en un escenario tranquilo en la zona de $1.800. Significa que andando a media máquina, en tercera, como decía mi abuelo, vamos a estar con un Merval en 1.800. Si la cosa, como yo creo, empieza a mejorar significativamente, creo que el Merval en dólares tranquilamente podría acercarse a los $4.000 para fines de 2024 y 2025 a $5.000 cómodamente. Vos me decís acciones, y mirá, las energéticas son favorecidas claramente por todo lo que es el sinceramiento de las tarifas, y porque no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo va a haber una reactivación muy importante de la economía. Así que las empresas energéticas van bien. Los bancos son una gran duda. Vos sabés que yo soy antibanco, pero vamos de vuelta, hay que ver cómo solucionan, cómo arreglan, por un lado, el problema de las LELIQ, de los depósitos, qué va a pasar con los bonos que ajustan por inflación y por tipo de cambio oficial, y cómo va a ser la competencia de los bancos con plataformas como Mercado Libre, Mercado Pago, ¿sí? Y con todo lo que es exchange, con las cooperativas de crédito, con las mutuales, que de alguna manera las SGRs que compiten con el mercado bancario. El mercado bancario por ahora lo sigo teniendo a un costado, ¿sí? Porque no sé qué va a venir. Pero vos te acordás que en el último video que hicimos me preguntaste de acciones y yo te dije, mirá que la perlita va a estar en las empresas alimenticias, y te hice el comentario que, mira, en el 2015 TGS y TGN cotizaba cada 5 días, TGS cotizaba cada 2 días, y hoy TGS es una de las empresas más grandes del país. Bueno, las empresas alimenticias en este esquema económico en donde se va a favorecer la exportación, en donde se va a sincerar el tipo de cambio, en donde se van a bajar las retenciones en una segunda etapa, las empresas alimenticias del índice general, ¿sí?, van a ser las grandes vedettes. Y esto yo, cuando te lo dije hace 20 días, un mes, de esas que habíamos hablado, la que menos subió un 120%. Entonces, ojo que el negocio está en pescar alimenticias en el panel general. Me parece que a los que invierten de largo plazo, llámale 2, 3 años, ahí está el huevo y no lo pisen, ¿no? Porque las acciones van a subir
Tengo mis dudas con el sector bancario, pero creo que la revelación son las empresas alimenticias. Para mí, 1, 2 y 3, alimenticias. Ahí va a estar el sector. ¿Por qué? Porque estás en un mundo en donde, por ejemplo, Estados Unidos prohibió la exportación de carne porque dice, che, no tengo carne para mi gente. Se están argentinizando, no están entendiendo nada. Ahora, nosotros que vamos para allá, los tipos vienen para acá, flaco, no entendiste nada. En España también, peor todavía. No entendieron nada. Bueno, pero a lo que voy, hay un mercado muy grande que dice, queremos carne de buena calidad, y Argentina tiene carne de primerísima calidad. Es cierto, el cuero no le gusta a nadie, el cuero argentino no lo quiere nadie, pero la carne argentina sí la quiere. Y vamos de vuelta, venimos de décadas de desprecio hacia la ganadería. Y tenemos un montón de oportunidades que las estamos despreciando y que ojalá ahora, con este cambio de visión, que se mira a un país como si fuera una empresa de todos, que todos somos dueños, somos accionistas, nos vaya bien. Miren el sector alimenticio, inversora Juramento, Semis, Sami, Moli, Mola, busquen todo lo que sea alimentos, creo que por ahí pasa el negocio que les va a dar muy buenos réditos en el cortísimo plazo. Y de acá a 2, 3 años, si alguna de esas entra al panel Merval, y si esas que entran dentro de 2 años van a cotizar a la bolsa de Estados Unidos, chicos, van a haber multiplicado su dinero por 60, por 80, por 100 en dólares en 4 años. Avisé, listo, ya está. Y ya saben, ¿dónde me pueden seguir? Lo dice mi amigo Ariel. Nada más que eso. Totalmente, Juancito. Por supuesto que van a tener todas las redes sociales de i360 Report en las tarjetitas del video y en la descripción de este video también. Ahora, quiero llegar, tal vez a una de las últimas preguntas, que es tema salarios. ¿Cómo ves vos el tema salarios? ¿Van a aumentar? ¿No van a aumentar? Bueno, nada. Te dejo a vos libre albedrío para hablar de temas salarios. Los salarios, papá, qué pregunta. Está claro que los salarios con la baja del gasto público que viene y con, de alguna manera, el congelamiento de salarios que va a haber muy pocas subas en el corto plazo por paritaria. Se acabó que el salario suba porque suba. Va a subir cuando te lo ganaste o cuando generaste productividad. Pero subir porque es martes, no, eso se acabó. Me da la impresión que el poder adquisitivo va a bajar fuertemente por el sinceramiento de precios en los próximos 3 a 6 meses. ¿Qué significa? Que el salario medido en términos reales va a caer. ¿Qué significa? ¿Que vas a estar peor que ayer? Sí. ¿En los próximos 6 meses vas a estar peor? Sí. Pero ¿sabes qué? Dentro de un año vas a estar mucho mejor que hoy. Vamos de vuelta. Argentina tiene un proceso de sinceramiento de precios que parte de ese sinceramiento es decir, flaco, si no estás haciendo nada, ¿qué querés ganar? Ahora, en la medida que el país empiece a ganar competitividad, empiece a exportar, empiece a, de alguna manera, generar ingresos y los trabajos no sean trabajos públicos, sino que sean trabajos que generan valor, el trabajo, el salario, va a aumentar fuertemente medido en dólares. Yo soy un convencido que tenemos 6 meses de sacrificio, de sincerar precios, de sincerar y de encarrilar el país para lo que se debe hacer correctamente, que es medir o tomar al país como vos tomás a tu casa, a tu empresa, a tu familia, y, no gastar más de lo que entra, de tratar de ver de que tus hijos estudien, de que sean mejores que vos. Eso es lo que tenemos que hacer como país. ¿En los primeros 6 meses vas a tener un menor poder adquisitivo? Sí, porque vas a tener que pagar los precios de la energía como corresponden, los precios de la comida como corresponden, y vamos de vuelta, sacando temas puntuales, o sea, trabajos puntuales, tenés que ganar plata por competitividad, por generar plata, no por calentar sillas o por oráculo, tenés que generar eso. Entonces, el consejo que yo les doy es, primero, no se asusten, este es un ajuste que es necesario y que es la mejor manera de encarar esto. Es un reseteo que Argentina hace cada 10, 15, 20 años y es inevitable. Y el consejo es, estudien, no se asusten, cuiden sus inversiones, denle mucho tiempo a sus inversiones, no lo tomen como si fuera joda, porque la plata cuesta mucho ganarla, pero hoy el que tiene plata puede ganar mucha plata con inversiones financieras. Recuerden que
La inversión financiera puede ser un complemento muy, pero muy interesante, y sobre todo en tiempos de ajuste, para la gente que tiene un ahorro. Cuiden la plata, sepan invertir la plata, y ya les digo, esto pasa mucho más rápido de lo que ustedes creen. Se lo dice un sonso que vivió la crisis del 2008, que vivió la crisis del 2001, que viví la hiper, ¿sí?, del año 90 de Herman, que viví las inundaciones y la primera hiper de Alfonsín del 86, y como tengo 50 años, ya estaba en este país cuando tuvimos el Rodrigazo en el año 75. O sea que de crisis no me vengan a hablar, porque ya he vivido muchas. Pasa mucho más rápido de lo que parece, y siempre hay negocio. Yo me acuerdo de gente que en el 2001 iban a comprar Patacón, el ECOP, se iban a Chaco, los compraban al 70% y lo vendían acá al 95%. Echa la ley, echa la trampa. Argentina es un país que siempre da oportunidades, que puede ser comprar cuasimonedas, que no, nadie se extrañe que no aparezcan de vuelta, que puede ser arbitrajes en los mercados. Recuerden que mucha gente vivió mucho tiempo comprando en contado inmediato y vendiendo en 48 horas, ¿sí? O al revés, vendiendo en 48 y comprando en 48 y vendiendo en contado. Hay un montón de arbitrajes que hay que estar atentos, porque en un mercado creciente, pero que claramente va para arriba, con mucha volatilidad, con mucha ebullición, con mucho nerviosismo, van a aparecer muchas oportunidades, ¿sí? Y para eso estamos nosotros, para tratar de ayudarlos, para que puedan encontrar esas oportunidades y puedan capear, digamos, todo lo que viene. Luego de vuelta, son 6, 9 meses, pero después todo lo que se está haciendo es para bien. Quédense con eso. Cuando vos decís, empiezo a correr y me voy a cuidar con la comida, es para que tengas una mejor salud, y vos sabés que una vez que entraste en la onda de cuidarte, no vuelves más. No vuelves más a querer estar con ropa de gordo, 3 talles más grande, tener que esquivar la aguja porque te dan todos los números mal. Donde entremos en el camino correcto, acuérdense que no vamos a querer volver más al otro. Pero bueno, hay que pasar 6, 9 meses. Impecable, Juan. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias por estar en Inverar una vez más. Acuérdense que van a tener, obviamente, las redes de Juan en la descripción de este video. Y si quieren que lo traigamos a Juan para las próximas medidas económicas, háganoslo saber en los comentarios para de esta forma, bueno, seguir trayéndolo. Juan, muchas gracias y hasta la próxima.